Me acompaña, Marcos 2, versículo 21 al 22, la segunda parte de la respuesta. Pero vendrán días, el versículo 20 voy a leer, para ponernos un poquito más en contexto. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán en aquellos días. Y versículo 21, que vamos a tratar hoy: nadie cose remiendo en paño nuevo, en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y la rotura se hace peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Acabo de leer la versión de la Reina Valera, actualizada de la versión de 1909. Tiene algunas diferencias, pero el texto no cambia. Existe una historia que es interesante que nosotros la tomemos ahora para tratar de ilustrar esta enseñanza de Jesús. Es una historia entre los restauradores de arte. Existe esta historia y es muy conocida entre ellos. En el siglo XIX, un hombre, un coleccionista, había conseguido comprar en una subasta una pintura muy antigua, muy vieja, pero a un buen precio, y la intención era restaurarla. Era una pintura que tenía un valor interesante y restaurada podía valer muchísimo más. Pero él quiso hacerlo por sus propios medios, así que quitó el lienzo, desarmó el lienzo del marco, porque la pintura estaba agrietada, tenía un poco ajada en su paño. Entonces él tomó paño nuevo, un lienzo nuevo, un pegamento fuerte, comenzó del lado opuesto de la pintura a cortar unos trozos y a pegarlos para luego dedicarse a la restauración. Claro, cuando ese pegamento tiró y cuando el lienzo nuevo empezó a estrecharse, la pintura se comenzó a agrietar en otras partes, mucho peor quedó el estado de esa pintura. Así que tuvo que contratar un restaurador. Pero cuando el restaurador vino unos meses después, vio que esa pintura ya no tenía esperanzas, ya estaba totalmente destruida. Él dijo, el problema no era resolverla agregándole unos remiendos nuevos. Esta pintura necesitaba una restauración completa. Ya no servía. Y esto es básicamente lo que Jesucristo quiere enseñarnos en esta historia. El problema no estaba en reparar algo que ya estaba para destruirse. Había que hacerlo todo completamente nuevo. Aquella diferencia había cambiado todo. Muchas personas quieren esto de Jesús. Solamente un parche para su vida. Un poco de religión para aliviar la culpa. Un poco de Biblia para tranquilizar la conciencia. Un poco de iglesia para sentirse mejor. Pero Jesús nunca vino a coser parches sobre un corazón viejo. Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Y este será el título de nuestro sermón. El vino nuevo que rasgó el viejo corazón. Será el título de nuestro sermón. Pero veamos el contexto del pasaje, para que nosotros pongámonos un poco en foco aquí. Veamos cómo se iba incrementando la tensión entre los fariseos, entre los escribas, desde el capítulo 2, cuando Jesús perdona pecados. Le pareció una blasfemia y eso fue escandaloso. Después él llama a un publicano, un hombre despreciable de la sociedad hebrea, también otro escándalo. Y el escándalo se incrementó cuando él se sentó en un banquete a comer con publicanos y pecadores, siendo este también el anfitrión. Pero ahora va a haber otra secuencia más. Aquí ellos van a hacerle una pregunta capciosa. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos ayunan?
y tú y tus discípulos no ayunan, como diciendo, ustedes son bastante promiscuos, no tienen en cuenta la espiritualidad, de alguna manera ustedes están viviendo de una manera cómoda, aireada, sin tener en cuenta la mundanalidad, no sé qué intención tenían en esa pregunta, pero Jesús le va a responder algo interesante, lo vimos en la semana pasada, le va a responder acerca de una boda, de un esposo, pero luego los va a increpar con dos ilustraciones para hablarle de un sistema decadente. Recuerden esto. El problema realmente no era el ayuno, le quiere decir Jesús. El problema realmente era mucho más profundo. Los fariseos creían que el Mesías venía a perfeccionar el judaísmo. Jesús declara exactamente lo contrario. No vino a reparar el antiguo sistema religioso. Él vino a inaugurar una nueva era del reino de Dios. Y en esta ilustración, fíjense que el tema central aquí no era la cuestión de la ropa, no era la cuestión del vino, no era la cuestión de los odres. Esa era una ilustración. El verdadero problema aquí, el verdadero tema, es el que vamos a hablar hoy, que es el tema de Marcos en esta sección. Cristo no vino a mejorar la antigua religión, Cristo vino a traer una nueva creación, y esa es la gran verdad que hoy vamos a tratar. Pero para poder comprender esto, veamos un poco el contexto social, el contexto cultural, qué significa, para que nosotros lo podamos comprender, el tema de lo que sería una prenda de vestir. Fíjense en la materia prima con la que se hacían en ese tiempo. Ellos trasquilaban una lana, una oveja, tomaban la lana, o podían ser prendas de lino. Había una planta llamada lino donde ellos quitaban las fibras y comenzaban a pasarla a un proceso que lo conocemos como el hilado, ¿no? El hilado. Empiezan a hacer hilos con ellos. Tomaban una especie de hueso o una estaca, y de esa estaca la empezaban a estirar, tomaban la lana y empezaban a estirarla, a retorcerla y tratar de así hacer el hilo, empezar a hacer madejas, ¿no? Las fibras se limpiaban cuidadosamente, se peinaban, se alineaban, y allí había unas mujeres que era una práctica más que nada de mujeres, y que eran las artesanas en esa tarea. Era un trabajo muy lento porque requeriría mucha habilidad, imagino yo. Pero una vez que tenían ya la madeja de hilo, pasaba otro proceso, que era el tramado, era pasarla por un artefacto primitivo que llamamos telar. Todo un trabajo, eso llevaba muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, así que ustedes se pueden imaginar, luego lleva un proceso de lavado, el encogimiento, y cuando estaba todo listo, entonces uno recién ahí podía disfrutar de una prenda de vestir. Todo un trabajo, ¿no? Un trabajo artesanal. Así que ustedes fíjense en qué valor podía llegar a tener una prenda de vestir. Eran muy costosas, eran muy caras. Muy caras. Así que Jesús toma entonces esta ilustración. En el siglo I la ropa era tan costosa que por ejemplo, era común ver, por ejemplo, a una persona que usaba una prenda con varios remiendos. Claro, la prenda tenía que durar muchos años, era muy cara, nadie se sacaba una prenda o iba a una feria americana, eso no existe, como hacemos hoy que compramos la ropa usada. No, la gente usaba esa ropa hasta que quede deshilachada totalmente. Y muchas veces las tenía que reparar. Pero no se podía reparar con un trozo de paño nuevo, no se podía hacer así, porque la ropa ya gastada, ya estirada, ya seca, reseca, de tanto uso, ya no se contraía más, entonces un paño nuevo podía producir peor la ruptura. Esto es lo que está enseñando Jesús, y es algo que todo el mundo sabía, entendía muy bien a lo que se refería con esta figura. Ahora,
También utiliza una nueva figura, el tema del proceso del vino, los odres. Los odres eran recipientes, eran no como ahora que nosotros almacenamos el vino en botellas. Ellos utilizaban pieles de cabra cuidadosamente curtidas. Esas pieles conservaban cierta elasticidad. Cuando el vino recién elaborado comenzaba a fermentar, empezaba a liberar gases. El odre debía expandirse si era nuevo. Podía hacerlo, pero si era viejo, el odre ya estaba reseco, ya no tenía la utilidad. Así que el vino expandía, el odre se rompía y todo se perdía. Había perdido esa flexibilidad, ya no servía para ese uso. También lo sabían muy bien las personas de ese tiempo, en ese contexto. Ellos sabían que el odre, una vez que había sido usado, ya tenía que ser desechado, o un uso quizás para otro uso, quizás le podrían dar si le querían aprovechar para alguna cosa, ¿no? Reciclarlo. Pero bueno, nosotros entonces vemos que aquí en estas imágenes está Jesús utilizando para representar sus enseñanzas. El vestido viejo estaba representando un sistema antiguo religioso basado en ceremonias, tradiciones humanas y una comprensión equivocada de la ley. No significa que la ley dada por Dios fuera mala, sino que más bien ellos le estaban dando un uso errado. Porque el mismo apóstol Pablo dice que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento justo, es santo y bueno, ahí en Romanos 7. Pero la ley nunca fue entonces el problema. El problema era el uso que los hombres estaban dándole a ella. Los fariseos habían convertido la gracia de Dios en una religión de méritos, de obras. Habían añadido una cantidad impresionante de tradiciones humanas. Así que Jesús no vino a colocar un parche en ese sistema, vino a mostrar el verdadero cumplimiento de la ley. Como él mismo declaró, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. En Mateo 5:17, en el Sermón del Monte, Cristo no destruye el Antiguo Testamento, lo lleva a su plenitud. Y este es el primer punto de nuestro sermón que quiero comenzar en este bosquejo, en el versículo 21. Y lleva por título: el Evangelio no es un parche para una vida vieja. Así que vamos a comenzar a este desarrollo en el versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Así que aquí Jesús está enseñando un principio espiritual inmenso. El Evangelio no fue diseñado para mejorar la vida. La ley fue dada para darle muerte a esa vida y el Evangelio para darle vida a una nueva naturaleza. Ese es el propósito de la ley. Y ese es el propósito del Evangelio. Muchas personas piensan, bueno, voy a agregar un poco de Jesús a mi vida. Pero Cristo jamás aceptó ese lugar. Él no vino a ocupar un rincón en el corazón, no. Él vino a ocupar el trono. Él vino a ocupar el lugar principal de nuestras vidas. El hombre natural quiere conservar el control. Quiere seguir siendo él mismo. Solo desea sentirse mejor. Él quiere un remiendo. Pero Cristo habla de una transformación radical. Por eso en el Nuevo Testamento utiliza expresiones tan claras como nueva creación. En 2 Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo es una nueva creación. O como le dice, como habla Juan en el capítulo 3, la reunión que tiene Jesús con Nicodemo. Versículo 3, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Hay un nuevo nacimiento que es necesario.
Efesios, en el capítulo 4, versículo 24, utiliza la figura de un hombre natural, un hombre pecador, un viejo hombre, como si fuese una prenda, porque está diciendo que es necesario despojarse del viejo hombre para vestirse del nuevo hombre. Hay una renovación de vida, hay una nueva naturaleza. Jeremías, el profeta Jeremías va a hablar de ese nuevo pacto y va a hablar que la ley ya no va a ser escrita en tablas de piedra, sino que Dios mismo las iba a escribir en el corazón. Jeremías 31:31 habla del nuevo pacto y ese nuevo pacto luego se cumplirá. Jesucristo mismo va a inaugurar ese nuevo pacto. Recuerden, ahí en la última cena Jesús en Lucas capítulo 22, verso 20, levanta la copa y dice, en esta copa de vino, este es mi nuevo pacto, este es el pacto en mi sangre que será derramado para la remisión de pecados. Todo esto está conectado con lo que estamos viendo hoy, desde Génesis hasta Apocalipsis. Fíjense en lo que dice Apocalipsis, casi al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 5, es Jesús glorificado hablando, diciendo, todas las cosas serán hechas nuevas. Note el énfasis en la palabra nuevo aquí, en toda la Biblia. No un viejo corazón maquillado, no una religión renovada superficialmente, no una moral un poco mejor. Aquí aparecen dos grandes errores del legalismo. El legalismo piensa lo siguiente, él piensa que si yo agrego más reglas, voy a ser más santo, más espiritual. Pero Jesús dice no, porque el problema no está en la conducta solamente, está en el corazón. Lo que enseñó el profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso el Evangelio no comienza cambiando costumbres, comienza cambiando el corazón, un corazón nuevo. Esa es la esencia del Evangelio. Jesucristo vino a cambiar tu corazón. A veces escuchamos por ahí predicaciones donde el evangelista llama al pecador que abra su corazón para que entre Cristo. ¿Han escuchado algo así? Eso es un error. No puede Cristo, su Espíritu Santo, morar en un corazón contaminado. Es imposible. Cristo ha venido a cambiar ese corazón muerto, ese corazón de piedra, para poner un corazón nuevo, un corazón conforme al de Él y así poner su Espíritu. ¿No sería lógico sostener esa expresión de abrir el corazón, un corazón humano así, sin cambio, sin nada? Dios quiere renovar, por eso Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, una nueva creación, una nueva criatura. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestro corazón engañoso no puede tener comunión con Cristo. Tiene que ser un nuevo corazón. Por eso el Evangelio no comienza cambiando la moral, no comienza cambiando las costumbres, comienza cambiando el corazón. Imagínense en una casa construida hace muchos años, durante muchos años, una casa ya comida por termitas, sus vigas de madera, podridas, polilladas. Desde la calle uno la ve y parece una casa firme, la pintura es nueva, las ventanas brillan, sus cortinas brillan, y el jardín está bien cuidado. Pero cuando usted entre a la casa, usted ve que las paredes, los revoques están reventados, las paredes rajadas, las vigas del techo están huecas, las columnas están reventadas de óxido, sus fierros. ¿Usted cómo piensa que puede resolver esa casa? ¿La podría pintar? ¿Ponerle un techo nuevo sobre las columnas podridas? Bueno, no.
La casa necesita una restauración desde sus cimientos. Así ocurre con el ser humano. La religión puede pintar las paredes exteriores. Jesús utiliza otra figura allí. Llama a los legalistas, a los que no quieren ser renovados por el Espíritu, sepulcros blanqueados. El hombre puede modificar hábitos, puede cambiar su lenguaje, sus costumbres, pero Cristo viene a reemplazar un corazón de piedra por un corazón de carne. Ese es el propósito del Evangelio. Y esto es lo que está hablando aquí Jesús. No se puede poner un parche nuevo en una vida pecadora, gastada por el pecado, arruinada por el pecado. No tiene cabida, no tiene sentido hacer eso. El segundo punto que quiero hablar es el Evangelio no cabe en las estructuras del legalismo. El Evangelio no cabe en las estructuras del legalismo. Jesús cambia ahora de una prenda de vestir a una escena cotidiana en cualquier hogar judío, que es la elaboración del vino. Como habíamos hablado, la uva del vino era cosechada, era exprimida, era colocada en un lagar, era prensada. Lo usaban con los mismos pies, se hacía eso, ¿no? Como el vino patero, ¿no? Y se colocaba después en recipientes donde comenzaba la fermentación. Esos son los odres. El vino se almacenaba en odres confeccionados por pieles de cabra, como explicamos. Esas pieles eran curtidas cuidadosamente, se expandían porque el gas empezaba, el vino comenzaba a despedir gas, la fermentación. Y eso pasaba porque eso todavía estaba vivo. Durante la fermentación esos gases empezaban a expandir el odre, y el odre entonces comenzaba a estirarse, hasta que el vino nuevo ya no estaba trabajando más y ahí quedaba almacenado. Pero si el odre era viejo, es por eso que se rompía. Y al romperse se perdía el odre, se perdía el vino y se perdía el trabajo y la economía familiar de una familia de esa época. Sufría pérdidas importantes. Ocurría eso que era inevitable. Jesús toma esa imagen. Ahora, como cualquier campesino de Galilea había visto más de una vez y lo podía entender claramente. Pero esa representación, ese mensaje, nos está diciendo una cosa. A ellos les estaba diciendo algo. ¿Qué representa entonces? ¿Qué representa ese vino nuevo, ese vino, ese odre viejo que quería contener el vino nuevo? ¿Qué le está diciendo Jesús? Le está diciendo que llegó un nuevo tiempo, que las estructuras viejas del legalismo tienen que ser deshechas, tienen que ser rotas, porque ahora hay un nuevo recipiente donde va a ser colocado ese vino nuevo. Ya no en odres, la figura representa la vida misma del hombre. El Mesías vino a traer ese vino nuevo. Fíjense en que cuando vamos a las Escrituras, leemos en los profetas, hoy leíamos también en el Salmo incluso, que el vino representa esa alegría, la alegría de que el Mesías había llegado. Amós, en el capítulo 9, versículo 3, los montes destilarán mosto, dice el texto. Joel, capítulo 2, versículo 19, está hablando de la salvación por mano de Jehová, del Dios Todopoderoso. En el versículo 19 dice, responderá Jehová y dará a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré oprobio entre las naciones. Había llegado la salvación, el Mesías ya estaba entre medio de ellos. Había una gran celebración. Cuando el Mesías está, hay fiesta. Isaías 25:6 habla de esto, describe el banquete mesiánico hecho por Dios. Todo el lenguaje anunciaba que la llegada del Mesías inauguraría una época completamente nueva.
Por eso Jesús habla del vino nuevo. No estaba pensando simplemente en una bebida, Él está hablando de la realidad del reino de Dios que ha irrumpido con su propia persona en el mundo. Él mismo es el cumplimiento de todas aquellas promesas. Cristo no vino para reformar el judaísmo. Eso es uno de los errores más fuertes de interpretar este pasaje. Jesús no dice que el Antiguo Testamento sea malo, eso era imposible. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando lo utiliza el apóstol Pablo a Timoteo, él se está refiriendo al Antiguo Testamento, ya que el canon todavía no había sido formado. Lo que Jesús anuncia es que el sistema religioso construido alrededor de la ley, los fariseos habrían agregado tantas, pero tantas tradiciones, centenares de tradiciones, que habían envuelto la ley a tal punto que ya no se podía distinguir entre qué era la ley y qué era tradición. Habían convertido la obediencia de esas tradiciones en una especie de escalinata, de escalera, para llegar a Dios. Pero el Evangelio nos enseña exactamente lo contrario. No subimos nosotros a Dios. La salvación nunca fue por los méritos humanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha sido por gracia y por medio de la fe. Es el Hijo de Dios que vino al mundo. Él bajó a nosotros. Él bajó a nosotros. Fíjense, Abraham fue justificado por la fe, dice en Génesis 15, versículo 6, que después lo va a sustentar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. David habló del perdón gratuito en su arrepentimiento cuando escribió el Salmo 32. Habacuc declaró en el capítulo 2, versículo 4, por la fe el justo vivirá. Por eso el Evangelio no contradice el Antiguo Testamento, sino que lo cumple y lo lleva a su plenitud. ¿Qué son estos odres viejos entonces? En primer lugar, representan ese sistema religioso endurecido. Los fariseos no podían recibir a Cristo porque sus corazones estaban contraídos, estaban rígidos, duros. Tenían conocimiento, tenían tradición, tenían ceremonias, pero habían perdido la capacidad de deslumbrarse por Dios, de maravillarse por Dios. La rigidez espiritual siempre termina rechazando la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús tuvo tantos conflictos con ellos. Ellos querían un Mesías que confirmara sus tradiciones, pero Jesús vino a revelar el verdadero propósito de Dios. El peligro del legalismo es ese. El legalismo considera que para alcanzar el favor de Dios tiene que hacer cosas. Consiste en intentar obtener el favor de Dios mediante el cumplimiento de normas. Pueden tener apariencia de santidad, pueden producir disciplina, pueden generar admiración, pero nunca pueden producir vida. Pablo lo explica magistralmente en Gálatas 3, a los Gálatas, le escribe, después de haber comenzado por el Espíritu. Habían comenzado bien, habían comenzado por el Espíritu, pero llegaron unos falsos maestros, unos legalistas, que les querían decir que ahora tenían que cumplir obras de la ley antigua, de la ley obsoleta, rituales que acostumbraban a hacer los judíos, ceremoniales. Pero eso eran todas figuras del Mesías, y el Mesías ya había venido. Ahora ellos pretendían perfeccionarse por la carne. Ese es el mismo peligro que sigue existiendo hoy. Podemos asistir a todos los cultos, conocer mucha doctrina, memorizar la Biblia, servir durante años y sin embargo vivir con un corazón endurecido. El legalismo produce orgullo. El Evangelio produce adoración. El legalismo compara. Yo no soy más santo que aquel. Pero el Evangelio humilla.
El Evangelio mira a un creyente lleno de Cristo y dice, estoy tan lejos de ser conforme a Cristo. Se humilla. El legalismo exalta al hombre. El Evangelio exalta únicamente a Cristo. Una pregunta para la iglesia. Uno tiene que empezar a mirar eso. Esto es interesante. Tenemos que vernos nosotros como iglesia. Jesús no está hablando solamente a los fariseos, también nos está hablando a nosotros. Una iglesia puede conservar la sana doctrina y al mismo tiempo caer en una religiosidad fría si pierde de vista a Cristo. ¿Podemos depender nosotros de la gracia? Claro, necesitamos depender de la gracia, pero no podemos depender de las normas reemplazando la gracia. Podemos defender correctamente la verdad y aún así olvidar que toda la Escritura es la que apunta a Jesucristo. El peligro no siempre es la herejía antinominiana. Si bien es peligrosa la herejía antinominiana porque consideran que la ley no tiene cabida, que es pura gracia, que el Evangelio es realmente simplemente hacer lo que uno quiere, total somos salvos, y no importa más que eso. Eso es un error. Eso se llama antinomianismo. Y sí es un peligro. Pero tan peligroso es también el legalismo como este. Muchas veces ese peligro puede ser la costumbre, la rutina, la confianza en nuestra propia eclesiología. Las estructuras son útiles, pero cuando sirven al Evangelio. Pero se vuelven un obstáculo cuando ocupan el lugar del Evangelio. Y el vino nuevo sigue expandiéndose, y ese es un detalle extraordinario que Jesús nos quiere enseñar aquí. El vino nuevo continúa fermentando, tiene vida, produce movimiento, produce expansión. Así es el reino de Dios. Jesús lo compara más adelante con una semilla de mostaza, ¿no? En Marcos capítulo 4, en los versículos 20 al 22, por ahí. Comienza pequeño, pero termina llenándolo todo. También lo compara con la levadura, ¿no? En Mateo 13, versículo 33, parece así algo insignificante, pero transforma toda la masa. El Evangelio no puede permanecer cerrado. No lo podemos encerrar. Cuando el Espíritu Santo transforma un corazón, esa vida nueva comienza a manifestarse. Produce arrepentimiento, produce obediencia, produce amor, produce santidad, produce servicio, produce misión. No porque la persona quiera ganar el favor de Dios, sirve a Dios, sino porque ya ha sido alcanzada por la gracia. Esa es la consecuencia. Aquí encontramos una de las conexiones más profundas en toda la Biblia, que Jeremías va a enseñar en el capítulo 31, versículo 31 al 34, en el anuncio del nuevo pacto, que no consistía solamente en nuevas normas, no consistía en absoluto en nuevas normas, porque Dios había prometido escribir su ley en los corazones de aquellos. Y Ezequiel todavía aún mejor, porque completa esa idea en esa promesa, en el capítulo 36, versículo 26 al 27, que dice, os daré corazón nuevo, un nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es todo nuevo, un nuevo pacto, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Eso es exactamente lo que Jesús está anunciando aquí. El vino nuevo representa la realidad de un nuevo pacto inaugurado por su muerte y por su resurrección. No es una religión externa lo que propone Jesús, es una transformación interna. No es únicamente un cambio de conducta, es una nueva creación. El vino a ser todo nuevo.
Durante la Reforma Protestante, muchos intentaron conservar la apariencia de la verdadera fe mientras rechazaban el corazón del Evangelio. Martín Lutero solía decir que la diferencia entre el Evangelio y el legalismo era la diferencia entre un árbol vivo y un árbol muerto. Podemos atar frutos en el árbol seco y desde lejos va a parecer que está cargado de frutas. Pero esos frutos están muertos. Nunca crecieron desde la vida. En cambio, el árbol sano produce frutas naturalmente porque la vida circula en su interior. Así sucede con el creyente. Las buenas obras no son el medio para obtener la salvación, son el fruto inevitable de haber sido unido a Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados para toda buena obra que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Aquí Jesús ha mostrado que el Evangelio no es un remiendo sobre una vida vieja. El reino no puede encerrarse en estructuras legalistas. El nuevo pacto trae una transformación del corazón. Pero aún queda una pregunta más importante, que tiene que inquietarnos a todos nosotros. Tenemos que cuestionarnos, a ver, y entonces, ¿cómo puede un pecador recibir ese nuevo corazón? Porque la respuesta no está en los odres, no está ni siquiera en el vino, no está en el remiendo. Está en el esposo del que Jesús habló unos versículos antes que pudimos exponer la semana pasada. El esposo tendría que ser quitado, tendría que morir. Solo mediante su sangre será inaugurado el nuevo pacto. Y esto nos conduce directamente a la cruz, donde el vino nuevo del Evangelio comenzó a derramarse para dar vida eterna a todos los que creen en Él. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y esto nos conecta en el tercer punto y último de nuestro sermón. El vino nuevo del reino fue derramado en la cruz. Punto 3. El vino nuevo del reino fue derramado en la cruz. Así que hasta aquí Jesús ha utilizado esas dos ilustraciones, un remiendo nuevo y un vino nuevo. Sin embargo, ambas quedan unidas por lo que había dicho apenas unos versículos antes. Vendrán días cuando el esposo les será quitado. Esa expresión es sorprendente. Jesús nos está diciendo que es el esposo el que se irá. Pero no es que se va a ir por propia voluntad, será quitado. El verbo sugiere una acción violenta. Él está anticipando la cruz. Los discípulos todavía esto no lo comprendían. Ellos estaban disfrutando de la presencia del Mesías, pero Jesús ya estaba mirando el Calvario. Él sabe que el gozo del banquete mesiánico pasará primero por el sufrimiento del siervo de Dios. Aquí aparece una verdad fundamental. El vino nuevo del reino solo podía ser ofrecido porque el esposo iba a entregar su vida. En la última cena, Jesús tomó esa copa y declaró eso. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros será derramada. Note la conexión en Marcos 2. Él está hablando de ese vino nuevo. En la última cena está hablando de la copa de vino, del nuevo pacto. En la cruz derrama su sangre. Después de la resurrección empieza ese pacto a ese nuevo pueblo, a ese pueblo de Dios. El vino nuevo no es una simple enseñanza distinta, es la vida de Cristo entregada por los pecadores. Cristo no vino a reformar pecadores, Él vino a resucitar muertos. Muchas veces presentamos el Evangelio
como un programa de mejoramiento personal. El evangelio moderno, el evangelismo práctico, de bolsillo, liviano, del plan maravilloso. La Biblia nunca habló de eso. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no necesita consejos, no necesita educación, no necesita disciplina. ¿Qué necesita un muerto? Vida. Un muerto necesita nueva vida. Eso explica por qué Jesús insiste tanto en el nuevo nacimiento, en Juan capítulo 3. Es necesario que nazcas de nuevo. No basta con cambiar hábitos, no basta con abandonar algunos pecados, no basta con asistir a la iglesia. El corazón necesita ser recreado por el Espíritu Santo. Solo entonces puede responder con fe y arrepentimiento. Este principio atraviesa toda la Escritura. En Génesis, después de la caída, Dios promete a la descendencia de la mujer. En Génesis capítulo 3, versículo 15, desde el principio queda claro que la restauración vendrá a través de una persona, no por un sistema religioso. Los profetas, Jeremías anuncia un nuevo pacto, allí lo mencionamos, Jeremías 31, 31. Ezequiel promete un corazón nuevo, capítulo 36, versículo 26 al 27. Isaías anuncia al siervo que llevará nuestras iniquidades, en el capítulo 53, y todo esto está apuntando a Cristo. Los evangelios, Jesús inaugura el nuevo pacto, Él es el esposo, Él trae el vino nuevo, Él cumple la ley, Él cumple los sacrificios, Él cumple el templo, cumple las fiestas. Todo apunta a Cristo. Las cartas apostólicas, Pablo afirma, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No dice, ahora tenemos más moral, tenemos una nueva creación, dice. Apocalipsis, la Biblia también termina diciendo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Lo que comenzó en Marcos 2 culmina en una nueva creación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la redención anuncia una nueva realidad y una única realidad. Dios hace nueva todas las cosas a través del Hijo de Dios. En los años 1666 hubo un gran y tremendo incendio allí en Londres, destruyó miles de edificios. Muchos propietarios intentaron salvar sus viejas viviendas, querían recuperar las estructuras levantando nuevas paredes sobre los cimientos dañados, y con el tiempo descubrieron que era inútil, los cimientos estaban debilitados por el fuego, y las nuevas construcciones, sus paredes se volvían a agrietar. Entonces los arquitectos comprendieron que había que demoler todo desde la base y comenzar de nuevo. Algo parecido ocurre con el ser humano. Nos esforzamos por mejorar, prometemos cambiar, intentamos ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, pero el pecado ha afectado la raíz de nuestro ser. Necesitamos no un maquillaje espiritual, necesitamos una nueva creación, un nuevo corazón, y solo puede hacerlo Cristo. Tal vez has venido a la iglesia durante años, conoces los himnos, cantamos, sabes responder preguntas bíblicas, respetás la moral cristiana, pero nunca has nacido de nuevo. Cristo no te llama a coser un remiendo sobre tu vieja vida, te llama a morir con Él y resucitar con Él. No pongas tu confianza en tus obras, en tu tradición, en tu apellido cristiano o en tus años de asistencia a la iglesia. Ven a Cristo y ven con arrepentimiento y fe.
Él recibe a todo pecador que se acerca confiando únicamente en la gracia. Y como creyente también corremos el riesgo de volvernos odres viejos. Cada vez que creemos que Dios nos ama porque hemos tenido una buena semana espiritual, con muchas actividades, estamos regresando al legalismo. Cada vez que pensamos que nuestra aceptación depende principalmente de nuestro rendimiento, olvidamos el Evangelio. Nuestra obediencia importa, la santidad importa, claro, la disciplina espiritual también importa, pero ninguna de ellas es la base de nuestra aceptación delante de Dios. Somos aceptados porque estamos unidos a Cristo. La obediencia es el fruto de su unión, no la causa. Eso produce humildad, gratitud y una evidencia nacida del amor. Pero nosotros como iglesia local, y las iglesias locales, hermanas que conocemos, también pueden convertirse en odres viejos. No cuando conservan la sana doctrina, porque eso es indispensable, sino cuando reemplazan el poder del Evangelio por la confianza en las formas de su modelo eclesiológico, en el diseño de su administración coloreada de teología. Una iglesia puede tener una liturgia correcta, una confesión fiel y una predicación bíblica, y aún así enfriarse si deja de maravillarse por Cristo. La ortodoxia, sin adoración, termina siendo una cáscara vacía. La sana doctrina debe conducir al asombro, a la humildad, a la misión y al amor. Cuando Cristo ocupa el centro, la iglesia no abandona la verdad, la vive con gozo. Pero volvamos al comienzo. ¿Recuerdan aquel hombre que quiso salvar esa pintura antigua colocando un remiendo nuevo sobre un lienzo viejo? Cuanto más intentó repararla, más la destruyó. Así sucede con los intentos humanos de salvarnos. Más religión, más esfuerzo, más promesas, más disciplina. Nada de eso puede sanar el corazón. Entonces aparece Cristo. No trae un remiendo, trae una cruz. No ofrece una mejora superficial, ofrece una nueva creación. No viene simplemente a enseñarnos un camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No vino para ser de hombres malos un poco mejores. Él vino para ser de muertos espirituales, hijos de Dios. Escuchen nuevamente las palabras de Jesús. Nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. La pregunta no es si, admiramos estas palabras, estas enseñanzas, lindas ilustraciones, las parábolas. La pregunta es, ¿qué clase de corazón tenemos? Un odre endurecido por el orgullo, la autosuficiencia, el legalismo, o un corazón renovado por la gracia de Dios. Hoy el esposo sigue llamándonos, sigue ofreciendo el vino nuevo del Evangelio, sigue perdonando pecadores, sigue haciendo nuevas todas las cosas. No intentes añadir a Cristo como un accesorio más de tu vida. Entrégale tu vida por completo. Porque Él no vino a poner un remiendo en tu vieja existencia, vino a darle una vida completamente nueva a esa existencia. Eso es lo que viene a ofrecerte el esposo. De modo que si alguno está en Cristo, piensa en este versículo. Y quiero terminar con este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas, 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 todas son hechas nuevas. Piénsalo y guárdalo en tu corazón. Que Dios te bendiga.